El mundo ha estado muy convulso en los últimos 33 o 35 días desde que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania. Y nosotros hemos querido invitar al doctor Pedro Blandino, que es un abogado, doctor en Derecho, experto en política internacional y quien ha dedicado más de 40 años de su vida a la diplomacia. Entonces hemos querido invitar al doctor Pedro Blandino para analizar la situación internacional, cómo está el mundo en estos momentos. Doctor, bienvenido a Espejo 360 y primeramente quisiéramos que usted nos analizara unos 35 días después de la invasión a Ucrania, ¿cómo analiza usted la situación de esa zona? Correcto. Bueno, lo que ha hecho el presidente Putin debió de ser advertido con todo lo que ocurrió con muchos de los países que fueron satélites bajo la Unión Soviética, Sí. y los que no quisieron y tenían gobiernos no favorables a Rusia. El presidente Putin tuvo mucho que ver con las acciones que se tomaron contra ellos, incluyendo Chechenia y actos de terrorismo por algunos de esos países, pero fueron sometidos a la voluntad de la actual Rusia, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el despliegue de las 50.000 soldados en los dos territorios que están bajo la influencia de Rusia, muchos no creyeron, pero el presidente Biden y yo siempre dije que esa era una avanzada de la invasión, a pesar de que lo negaba y lo negaba, pero los que saben de esos asuntos militares, que acompañan esas decisiones políticas y esas estrategias políticas también, y estaba claro, y finalmente se dio la invasión. Ucrania es el segundo país más grande de Europa, con 40 millones de habitantes, Sí. y tiene muchas riquezas, y además en una cercanía a los países de los TAN, Tayikistán, Uzbekistán, que son, tienen costas con el mar Caspio o el lago del mar Caspio, que es el segundo, si no el primer, depósito mundial de petróleo y de gas natural. Además de eso, está también el suministro de esos combustibles de Rusia a través del Stream 1, que son los oleoductos que llegan hasta Alemania y a Europa. Sí. Pero estaban también construyendo el segundo, pero no ha funcionado todavía nunca y probablemente no va a hacerlo. Estados Unidos estaba en la disyuntiva de no permitir que Europa dependiera totalmente del combustible de Rusia, y parece que quieren parte de esos negocios. Y es un problema de poder y de negocio y de intereses, ¿verdad? Entonces, los últimos acontecimientos demuestran, aunque muchos no han creído las declaraciones del presidente Putin, a pesar de las reuniones que se están dando en Turquía, que ha jugado un gran papel en las negociaciones, porque parece que el detener los avances es buscando ganar tiempo en las negociaciones, porque es lo que está haciendo con eso, protegiendo los flancos y un reposicionamiento, a menos que de verdad cumpla lo que ha dicho. Entonces, es muy importante para los flancos y la retaguardia de Rusia cubrir esa frontera. Doctor, pensábamos que, conociendo el poderío militar de Rusia, pensábamos que a los 2 o 3 días iba a tener bajo control Ucrania. ¿Qué ha pasado? Que han pasado 35 días, bueno, te voy a la fecha de la grabación de este programa, 35 días y Ucrania sigue resistiendo y combatiendo. Fíjate, volviendo a las tropas de avanzada, la Fuerza Aérea de Rusia es súper potente y un gran instrumento de ataque. Yo dije en un programa de unos amigos que hasta que Putin no usara la Fuerza Aérea, los ataques de la Fuerza Aérea, no tenía interés en terminarlo rápido, sino ir poco a poco avanzando
Y además no sabía la fuerza y la reacción que iba a hacer de Occidente frente a la situación. Pero él conoce muy bien las reacciones de Occidente porque fue el verdadero experto de inteligencia desde la KGB al día de hoy. Entonces, cuando se da cuenta que los ucranianos están resistiendo mucho y inmediatamente hubo promesas de Estados Unidos y de la OTAN de suministrarle instrumentos para defenderse, sobre todo, aunque no había utilizado toda la fuerza aérea y de ataque, los misiles que le dieron principalmente eran en contra de los tanques, que ellos destruyeron muchas unidades blindadas de tanques, y también para aviones. Entonces, pero aún así, Putin siguió con la ofensiva porque pensó que iba a ser arrolladora, detuvo unos días los ataques a la Fuerza Aérea y luego los reanudó. Entonces parece que sí quería avanzar más y más rápido, pero la resistencia de los ucranianos ha sido muy valerosa y lo ha detenido. Entonces él está ahora aprovechando, y el presidente de Ucrania también, que quiere una reunión con él, aprovechando las negociaciones diplomáticas, gracias a Dios, para reposicionamiento y defender los flancos y la retaguardia, porque aparentemente, según los satélites norteamericanos, Rusia tiene también en China, tenían problemas de combustible, problemas con el ejército a avanzar en ciertas localidades por la gran defensa de los soldados y voluntarios ucranianos. Entonces por eso está avanzando supuestamente en la negociación para ver si él va a seguir o no, qué va a hacer. Pero uno de los grandes logros, que no ha sido para él, es que Occidente se ha unido en torno a los Estados Unidos. Doctor. Y los Estados Unidos en estos días acaban de anunciar más ayuda con armamentos, que ya ellos saben que tienen que ser misiles, antimisiles, para aviones y tanques, que es lo peor, y se está llegando quizá a un acuerdo. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo ahora que tú mencionaste eso? El mundo multilateral es una gran conquista, pero siempre que se inician esas labores de multilateralismo, consenso y todo eso, creen que es la apertura al desorden. Entonces, el mundo ahora hay muchísimos enfrentamientos provocados, quizá por la misma potencia, porque el deseo de la alianza, la expansión territorial, la expansión comercial, la expansión política, pero hay un pequeño inconveniente. Esas potencias, incluyendo Estados Unidos y Rusia, que durante muchos años sirvieron como una especie de policías internacionales para evitar esos desórdenes, esas pequeñas guerras, cuarta generación, guerra de todo tipo, irregulares. Entonces tienen que poner orden. Hay un desorden, pero hay un problemita. Hay 14 países con armas y bombas nucleares que ellos debieron, respetando el derecho de los otros, como dice el derecho internacional, pero de tener hay acuerdos internacionales que prohíben toda esa construcción y venta de esas armas a nivel mundial, y no se cumplen mucho, como en tiempos pasados que provocaron guerras, los no cumplimientos de los acuerdos internacionales de los poderes políticos del mundo. Entonces usted ve, por ejemplo, la India comprando todo tipo de armamento moderno, y es uno de los mejores clientes de Turquía, que se ha dedicado a eso, a pesar de que es fronterizo con Rusia. Compra a los Estados Unidos, tiene bomba nuclear. Pakistán ha comprado una cantidad de millones de armamentos supermodernos, tiene bomba nuclear. La India aparentemente puede ser que tenga la bomba nuclear, pero sí tiene
misiles y naves que pueden tener plataformas de lanzamiento de misiles con bombas nucleares. Entonces, por eso, al principio, el presidente de Rusia, Putin, usó la política del miedo, diciendo que él tiene armas ligeras nucleares. ¿Es posible o no? Los Estados Unidos no acostumbran a anunciar nada de eso, pero lo tienen también. Hace 2 días enviaron una cuadrilla de aviones hipersónicos, los Estados Unidos, F algo, ¿no?, a la OTAN para reforzar la OTAN, y mandaron algunas tropas y reforzaron los militares que tienen en Alemania a 10.000 soldados, que es la base militar más grande de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, a excepción de todo el conjunto de armamento y de todas las estructuras militares que tienen su base en Hawái, que es la parte más cercana a Rusia. Doctor, yo tengo una pregunta que quiero ponerle en contexto. Sí. Usted conoce muy bien el aspecto internacional. Fíjense, la situación que se está dando ahora fue advertida por los grandes analistas políticos norteamericanos, claro, entre los que yo voy a mencionar a George Brennan, sí, a Henry Kissinger, el más conocido es Kissinger. Sí, claro. Pero Brennan fue uno de los arquitectos ideológicos de la Guerra Fría, sí, claro, y entonces él dijo que recomendaba, el Kissinger también y todos los analistas políticos norteamericanos importantes, sí, que la expansión de la OTAN hacia el este, sí, iba a provocar un problema. Y ese problema que estamos viviendo hoy, sí, se dice que los norteamericanos violentaron ese acuerdo de Minsk a sí, partir, cuando cayó la Unión Soviética, se desmontó. Perdona que me extienda un poco, pero es para poner en contexto. Sí, no, está correcto. Sí, sí, yo te lo dije, que claro, el irrespeto de los exacto, convenios por todas partes, por claro, todos. Exacto. Al caer la Unión Soviética, se desmonta el Pacto de Varsovia. Pero entonces ese entente se desbalanceó. Pero entonces se hizo el acuerdo de Minsk con Gorbachev. Sí, correcto. Exacto, para entonces que no se expandiera y que Ucrania, se planteó ahí, eso está escrito, que Ucrania no se involucrara ni en un lado ni en el otro, sino que permaneciera como un puente de equilibrio. Entonces, pero esa era una versión, porque existía la otra versión, que no podían permitir que Europa cayera claro, en el dominio de la parte contraria, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó muy afectada. Y de ahí la Guerra Fría nace con las medidas que tomó el presidente Truman, con el plan Marshall, y que era un plan de disuasión y de contención, que dijo: ayudo a mis amigos y a los enemigos los combato. Sí, ahí estuvo la famosa historia del cable aquel que le mandaba el ministro consejero de la Embajada Americana en Rusia, de las ambiciones y pretensiones de Rusia, de expansión ideológica, económica y política. Claro. Y ahí es que nace esa decisión del presidente Truman, y la ejecutó a través de su canciller, que era un ex militar, el general Marshall. Sí. Pero fíjese, es que el doctor George Brennan escribió en el New York Times un artículo reciente, hace 4 o 5 años, que él estaba diciendo que eso iba a ocasionar, por supuesto, que los rusos reaccionaran. Porque claro, porque los rusos también tienen ambiciones a ser potencia. Claro. Exacto, claro. Como tiene también Pakistán, la India, exacto, Corea del Norte. Y entonces él vaticinaba que se avecinaba una posible Segunda Guerra Fría, precisamente producto de eso. Que hace tiempo que comenzó. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, ese es uno de los contextos que uno, como ciudadano... Sí, bueno, lo que pasa con nosotros es que muchas veces solamente nos llegan... ya no existe el asunto de ideología, pero en tiempos anteriores nosotros cada cual tomaba un lado ideológico y muchos solamente leíamos una sola versión. Siempre hay varias versiones. Entonces, el problema fundamental no solamente de Estados Unidos, sino de otros países, la carencia, la falta de liderazgo político. Fundamentalmente es eso, falta de liderazgo político. Doctor, yo quisiera saber qué fue lo que falló realmente, porque conocemos por qué se crea la OTAN, ¿verdad? Bueno, sí, correcto. Conocemos por qué se crea la OTAN, y también conocemos las intenciones de Rusia desde cuando invade Crimea y se apodera de Crimea,
Bueno, y las Ahí está el problema fundamental. Y las advertencias que venía haciendo Sí. de que no se le entrara una base militar en la zona de Ucrania, así en sus fronteras, y que Ucrania no formara parte de la Unión Europea. Es decir, Correcto, yo lo que sí. quisiera saber, doctor, Bueno, con su experiencia, que sí. analizáramos qué ha fallado, pero yo quisiera que usted me diga eso Bueno, después de la pausa cuando, comercial. el Vámonos a la pausa, sí. doctor, para que vengamos más tranquilos con el análisis. Regresamos en breve. Muy bien. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias de Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la Avenida Ecológica, en la autopista de San Isidro y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, la más importante red de farmacia de Santo Domingo Este. 809-592-1100. Continuamos con esta interesante conversación con el doctor Pedro Blandino, experto en política internacional. Más de 40 años dedicado a la diplomacia y a enseñar diplomacia en las universidades dominicanas. Doctor, antes de la pausa dejamos le dejamos, ¿verdad?, el pastel sobre la mesa. ¿Qué es lo que ha fallado, doctor? Sí, yo te decía que el primer error a todas esas ambiciones que tienen todas esas potencias o naciones desarrolladas que aspiran, lo demuestran con todas esas compras de todo tipo de armamento y de tecnología. Crimea, Occidente dio de haber dado otra respuesta y apoyar a Ucrania en unas negociaciones. Y no lo hizo. No se hizo. Es entendible, era entendible esa acción del presidente Putin, porque esa fue donde estaban atracadas y en puerto la Armada Rusia y sus fuerzas de ataque de la Armada rusa. Y además tenía que proteger el estrecho de Kerch, que es la entrada al mar de Azov, y la salida de Rusia de todos sus bordes, ¿verdad?, sus muelles, sus atracaderos, y además de la propia Ucrania para llegar al Mar Negro. Y además ahí es que comienzan los oleoductos que van a Europa. Qué estratégico todo eso. Sí, hay uno solo, el Stream 1, que está funcionando. El otro no es cierto, como dijeron algunos, que funcionaba. No se llegó a dar el permiso porque salía del gobierno la señora Merkel, que estaba muy alineada con Putin, según sale en la prensa. Entonces, ahí tuvo el primer fallo, y además Putin se dio cuenta, los Estados Unidos, cualquier cosa con Ucrania, no van a llegar donde podrían llegar, porque no es miembro Ucrania de la OTAN, no tiene poder para participar en ninguna acción directa, ni los países de la OTAN, porque ellos se defienden entre ellos. Claro. Y en los Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos no iba a autorizar ningún tipo de acción bélica o de otra naturaleza, porque no ha afectado a un país todavía de la OTAN. La OTAN fue el producto del Acuerdo del Atlántico Norte al final, durante la Segunda Guerra Mundial, y al finalizar. Rusia también creó su instrumento militar, pero como tú bien sabes, la Guerra Fría, un costo tremendo, y los Estados Unidos, el presidente, cuando tiene mayoría en el Congreso, pues puede lograr los aumentos de déficit de muchos millones, o sea, inorgánicos. ¿Y quién le va a pedir cuentas si no los resultados supuestos y los índices económicos? Pero ¿quién va a pedir cuentas? ¿Quién va a embargar a Estados Unidos, tomar medidas en contra de Estados Unidos? Nadie. Exactamente. Entonces eso fue lo que pasó. Crimea fue la falla de todos ellos. Sí. Pero todo estaba bien pensado de parte del otro señor, que conoce, como tuvo todos esos años en la inteligencia, sabe los resultados que vienen. Y él por eso ha utilizado la política del miedo. Yo tengo armas ligeras nucleares. Y los que tenían dudas si se iban con Estados Unidos o siempre han sido neutrales,
estaban a punto de irse una gran cantidad, casi el mundo entero. Y entonces se detuvieron y se han declarado medio neutrales, pero no va a funcionar. Doctor, es decir, no hubo la respuesta adecuada cuando Rusia intervino a Crimea y por eso Putin ahora invade a Ucrania. Bueno, ya él conoce las respuestas como son de Occidente y de Estados Unidos. Fue tímido Occidente. Sí, que es la primera potencia mundial militar, todavía lo sigue siendo. Sí, claro. Entonces, él sabe, pero no puede usar las bombas de grandes potencias porque le va a tocar a todos. Sí, claro. Sí, doctor. No hay control después que tiene. Además, Estados Unidos tiene 12, 14 portaaviones nucleares de 100.000 toneladas, los que tienen los nombres de los presidentes, con 2 o 3 que ponga alrededor de las bases militares que tiene, cerca de China y de Rusia. Eso va a ser un desastre porque todos los que tire uno y el otro es cuestión de que llegue primero, pero Estados Unidos está más lejos. Pero en toda esa base, en toda esa zona tiene submarinos nucleares, tiene destroyer, portaavión y todo eso, es una locura. Claro. No, pero ellos lo saben, no va a haber tercera guerra mundial. Yo lo dije en un programa de un amigo, porque es un asunto de poder, expansión territorial, buscando alianzas, negocios y todo. Fíjate que las alianzas de los Balcanes son rutas. Eso es una cosa que no se ha hablado. Las rutas petroleras que hay en todas esas islas que se están disputando y esa zona son rutas. Los estrechos acortan distancia y ahorran dinero para todo lo que sale de cada país que tiene puertos de grandes calados y negocios con todas las partes del mundo, con Europa, con América Latina, todos. Eso es muy importante. Sí, doctor, uno leyendo a los analistas de hoy, objetivos, porque hay mucha gente que está inclinado, la prensa da un manejo a la cosa y no educa sobre lo que realmente está pasando ahí. Pero el manejo que se ve, la prensa occidental, como se llama, pero algunos analistas, fundamentalmente norteamericanos, yo consulto mucho a los norteamericanos, Sí, claro. porque ellos, cuando ellos critican su propio sistema, yo le creo más a ellos que al enemigo del americano que lo critica. Usted sabe a qué me refiero. Entonces ellos plantean que es que hay algo que es natural y es un cambio geopolítico a nivel del planeta. Claro, A tal punto claro. de que ya no es posible. Por ejemplo, de Estados Unidos, usted habla ahorita de liderazgo y dio el clavo. Sí, el multilateralismo, la globalización, Claro. o nuevos ejemplo, actores. Pero, doctor, China, por ejemplo, que era un país proletario hace apenas 60, 70 años, hoy día es una potencia innegable. Es decir que... Sí, pero no es una democracia. No, pero es que exacto, pero es un sistema capitalista. Claro. Un sistema capitalista con un control socialista. Acuérdate que construyeron la muralla porque no quieren que los extranjeros lleguen. Socialismo. Ellos quieren ir a los países, Socialismo pero que de no mercado. vayan mucho. Yo lo llamo socialismo de mercado. Son muy cerrados. Ahora bien, lo que entiendo es que el problema yo no es ni siquiera ni ideológico, eso no existe ya. No, ya no existe la Es un ideología. problema de tipo geopolítico. Yo es lo que yo he que yo observado creo- a los que saben. Eso es ustedes, lo que ha saben influido eso. mucho en Sí. llevar a todo este desastre, que no hay Exacto. ideología política, Entonces, sino intereses, poder, negocio, Claro. los más poderosos, y que fíjense en todas estas decisiones, reuniones de paz, negociación y todo, no solamente son los grandes. Por eso se descarta una tercera guerra mundial, no es posible. Y eso me trae a Todos mí, van a salir perdiendo. me trae a recuerdo Claro. en reuniones que yo tuve en Naciones Unidas cuando un discurso de lo que había pronunciado el comandante y gran hombre Fidel Castro, cuando le pedía cuenta a Khrushchev, porque casi no había asistido a ninguna reunión de las negociaciones. Y Khrushchev le contestó, no se preocupe, vamos a garantizar su permanencia en el poder en los acuerdos, pero esta vez es una reunión entre los Estados Unidos y Rusia, el presidente Kennedy y yo. Y ahí yo aprendí mucho, porque quedó claro que ellos toman sus decisiones de sus aspiraciones, sus estrategias geopolíticas, tomando en cuenta solamente sus intereses y los resultados de ellos y para ellos. Doctor, la pasividad de China, que primero cuando se produce la invasión a Ucrania, el presidente chino hace un primer contacto con Vladimir Putin, pero se quedó ahí. Pues sí, pero Esa después pasividad, declaró que era una alianza un poco incómoda, lo declaró. Sí.
Y es difícil para China. China en estos momentos no está en lo mejor, tiene problemas en su economía. Pero además de eso, Y- que presenta una situación parecida con Taiwán. Sí, pero fíjate, no es lo mismo. No es lo mismo, pero... Taiwán y Estados Unidos tienen un compromiso formal de hacer todo y participar, distinto a lo que era la OTAN. Sí, No afectó los intereses directos de la OTAN y Estados Unidos. Taiwán es otra cosa, no es parecida. Pues saben que van a reaccionar los norteamericanos, tienen que reaccionar. ¿Cómo? Eso no lo sabemos. ya. Pero no es la misma situación. ¿Por qué la pasividad entonces? Bueno, China. pero acuérdate que China desde que Chiang Kai-shek se mudó a Formosa, hoy Taiwán, y formó la república, desde entonces China está protestando. ¿Y qué va a hacer? Y todavía. Sí. Putin no tenía todos esos años, tomó la decisión, este es el momento, y actuó en lo que él entendía. Pero ya lo de Taiwán es distinto. Ahora, hay un estrecho muy importante y una ruta petrolera, sobre todo China, que no es productora de petróleo, importa muchos productos, combustibles, ¿verdad?, de energía, y necesita rutas cortas y que ahorren tiempo y dinero. Y también China en estos momentos, ¿cuánto tú te imaginas que cuesta un tanque de guerra de esos, de lo que le han destruido en Ucrania a Rusia? En un primer combate le destruyeron una columna entera de Sí, tanques, son sí. miles de millones, Ujú. no son 2 pesos, miles de millones. Usted Y sabe hay que mucho dinero en Rusia, fíjate los 5 yates más grandes, más modernos, más lujosos del mundo, son de magnates rusos. Doctor, ese repliegue de Rusia, de Kiev y de otras ciudades, Es ¿usted reordenamiento más que ¿Usted cree que repliegue. dará paso a un acuerdo, a una negociación más transparente y que concluya la guerra, o cree que eso no va a llegar a ningún lado? Yo no creo en eso mucho hasta que no se acuerde la reunión con el presidente Putin y el de Ucrania. Pero si se da a nivel de canciller, porque para mí ambos están en esta situación ganando tiempo. Repliegue y la defensa de posicionamiento. Y tú has visto en los informes, yo creo en las fotos y lo que sale de los satélites, tanto rusos o de Estados Unidos. Sí. Porque yo no soy experto en lectura de fotos de aviones de CPI y de satélites. No todo el mundo sabe leer eso. Y creo que es ganando tiempo para el reposicionamiento. Y el de Ucrania está recibiendo de estos últimos 2 días muchos millones de armamentos modernos. O sea, claro, hay un límite porque hay unos equipos modernos que los Estados Unidos no se los da a nadie, pero ha estado suministrando y realmente pues da pena las escenas que uno ve, Sí. no importa quién sea, de Ucrania, y ojalá que la diplomacia triunfe. ¿Por qué no? Porque nosotros participamos en las negociaciones de la guerra de los sandinistas y los contras y se llegó a acuerdos y aquí se firmaron los acuerdos para el cumplimiento de paz de Esquipula, 4 reuniones aquí. República Dominicana se han reunido en 2 o 3 ocasiones de conflictos bélicos, porque hemos demostrado que somos un país que ama la paz, Sí. pero tienen que dar las oportunidades de las negociaciones, no llevar posiciones extremas. Doctor, evidentemente que usted va en la dirección de que no habrá tercera guerra mundial. ¿Usted está convencido de eso? No es posible. Finalmente, doctor, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cómo quedará el mundo concluida la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo quedará? El mundo. Bueno, Ucrania, el mayor productor de fertilizantes del mundo. No sé si tú sabías, muchos no lo saben. China tiene una región en Rusia donde tiene miles de tareas, donde siembra alimentos. Que tiene intereses en Ucrania. Ajá, entonces Ya. los países desarrollados y potencias, los alimentos la mayor parte los producen con fertilizantes. Y si no hay fertilizantes, tienen problemas con esas tierras. Sí. Hay un problema de producción de alimentos. Entonces, los mares están, yo diría, aunque me pase, llenos con muchas naves de guerra por todas partes. Y los barcos privados no pueden, ya quieren cerrar los cielos.
los medios de transporte se están dificultando y los que dependen, no tanto China, porque China no vende mucho alimento, pero los otros países, Turquía, Estados Unidos, etcétera, venden, pero los barcos no pueden salir, los estrechos están vigilados por naves de guerra, de ataque. Entonces, la crisis de alimentos o la escasez debe venir, pero si hay un acuerdo, no va a ser prolongada. Si no hay acuerdo, va a ser prolongada porque la producción va a bajar al suelo. La producción mundial de alimentos que todavía, antes de la guerra, existía un poco de escasez, que por eso estaban carísimos los precios de los alimentos, debido a la escasez. Doctor, de manera breve, que ya me están haciendo señas, eso es la parte económica. En la parte política, de geopolítica, ¿cómo quedará el mundo? Bueno, ¿Habrá una recomposición? El mundo tiene que revisar los posicionamientos que ha expresado en el multilateralismo, la globalización, y que tienen que ponerse de acuerdo, consensuar y hacer propuestas viables, porque se acaba de demostrar, como en otras épocas, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, la paz de Westfalia, que las grandes potencias solamente se preocupan de sus intereses. Así que tenemos que llevar más moral, más humanismo, más derechos humanos a ellos, que reconozcan que si no es así, los desórdenes siempre surgirán de nuevo. Doctor, agradecemos su participación. Eso se llama el nuevo orden mundial, que hay que implementarla. Okay. Pero con mucho cuidado de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Algún día hablaremos de eso. El doctor conoce eso. Ok. Doctor, mire, agradecemos que haya venido a compartir con nosotros sus ideas, sus conocimientos y a llevar un poco de luz a nuestros amables televidentes sobre lo que está pasando en la zona de Europa del Este, bueno, en el mundo, porque la guerra de Ucrania está tocando el mundo entero. Así que muchísimas gracias y le dejamos abierta la invitación para que en otra ocasión podamos tomar la hora completa para analizar la política internacional. Así que muchísimas gracias, doctor. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto, cuando se pueda, será un placer estar con ustedes y más con ese gran amigo, además. Gracias, doctor. Bueno, hemos conversado con Yo el soy doctor balaguerista y reformista, él no, pero nos respetamos y somos amigos. Bueno, así es. Hemos conversado con el doctor Pedro Blandino, abogado, especialista en política internacional, un hombre que ha servido a la diplomacia por más de 40 años. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.